Una de las responsabilidades que la fotografía vuelve sobre el espectador y la interpretación última del testimonio gráfico d'una realidad atrapada en un momento de lluz en un pedazo del tiempo. No tocante a las impresiones de Eladio Vejega, un fotógrafo vocacional y xastre de profesión que retrató a los sus propios vecinos del condado traballando nos labores del día a día, el resultado y un repertorio de emociones esgarduñadas na piel de los homes y mulleres que permanecen na Asturias rural que anguaño todavía existe. Volver porque aprendí que una cabeza en sin memoria ye como una fortaleza en sin una guarnición que la proteja. Y porque esta memoria mía, centinela en el mío cerebro, bien rescatando desde la experiencia sentimientos yonxanos de lo que un día viví, aunque ya no lo cuente. Sé que algo busca dende fuera de sí pasao, arrancar los pedazos de historia que falen de lo que fuimos. Que en agua por garabatear esta tierra, para levantar quién sabe a qué fin ni por qué, un mañana tan apátrida como inerte. Pero nun cuentas si enemigo del orixe, con que la memoria y un animal que puña la injusticia de ser olvidado. Por eso hoy, como espellos rotos nos que se distrae el mío reflexo, esa revuelta de la inteligencia está haciéndome apalpar emociones que perdiere pelos retratos escritos na sangre de lo que fui y de lo que fue la mi estirpe. Y traíme al sitio primero, pa que me apare y piense que faigo, como el que torna un dios pa que non dexe la sabiduría del so paraíso secreto. Faime volver pa faceme vivir como el que non quiera acordarse, en sin poder olvidar tampoco el momento en el que callada empezaron a enseñarme el mundo. Y por esta razón vos miro imágenes de lo que non se olvida para recordar este sabor que en este día me vuelve, el de los puñados de tierra seco que esfregabemos pelos brazos pa callar el rumor de les ortigues. Pa sentir cómo anda dentro de mí el pinchar de un escallo que se pierde pente la piel dormida. Pa regresar al silencio, enclicao unos xuegos solitarios de una época que non é tan distinta a la que estamos viviendo agora. Vuelvo porque quiero que sepas que hay más pesos más consistentes y llevaderos que el de la galvana o el del mío que crezamos. Que punxi los pies nesta tierra y fiteme pa poder seguir alantre. Y por eso hoy, aunque me quieras facer notar que estoy desahuciada de aquel recuerdo, a base de machacame con la triste desmemoria, desafíote, futuro, a que me demuestres que todo lo abandonado en el carromato de la infancia, dentro un tiempo ya non va a merecernos la pena. A que me amueses que podemos desaparecer de lo que significamos, como un absurdo papel que se lía con desgana, o como simple tabaco que se prende y desaparece, en sin más importancia que la que pueda tener el fumo. Pero tú como yo, sabes lo hipócrita que diva ser negar como recuerdo el pasado y los cuerpos pelos que vivimos. Porque no siendo mayor sabemos que fue necesario. Acepta que quiera volver, aunque no pueda, ni quiera quedarme. Porque por eso, y pese a ti, por justicia y por conciencia, la memoria faime hoy un animal que se siente más libre.